Hemos tenido una serie de las cartas paulinas, ¿verdad? Estos últimos domingos. Y hoy toca poder abordar un poco de lo que es la primera carta a los Corintios. ¿Amén? Y bueno, vamos a estar… Corintios tiene muchas temáticas, es una carta un poco controversial y de repente cuando hablamos de Corintios nos imaginamos a los cristianos más carnales, pero tenemos varias cosas que la palabra nos guía en donde nos previene referente a algunos asuntos. ¿Para qué? Para evitarlos en la iglesia o si ya están presentes, combatirlos, ¿sí? Entonces, el tema de hoy de esta serie es recomendaciones bíblicas para prevenir las divisiones, ¿sí? Recomendaciones bíblicas para prevenir las divisiones. Y bueno, hemos leído primero a los Corintios capítulo 1:10, un versículo muy hermoso, en donde Pablo, usando su autoridad de una forma, al principio con amor, con mansedumbre, está haciendo una corrección. Si usted se da cuenta, empieza el verso 10, os ruego, ¿sí? Pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Qué bonito, ¿verdad? Qué hermosa recomendación. Así inició Pablo esta recomendación porque sabía que se estaban dando ciertas situaciones. Por lo menos dentro de la carta vemos 5 secciones que nos hablan de diferentes problemáticas, pero hoy vamos a referir en cuanto a la problemática de la división. Y es interesante ver a Pablo que en cada problema no solamente remarcaba la problemática, sino que daba una solución, ¿sí? Y bueno, platiquemos un poquito referente a los Corintios. Corintio era una importante ciudad de la antigua Grecia. Geográficamente era un centro ideal para el comercio entre Italia y Asia. Una ciudad se le conocía como portuaria. En el mundo antiguo tenía, fíjese, algunas características, muchos templos para dioses griegos y romanos. Era un gran centro económico. Al observar esto, Pablo se dio cuenta, si tenían muchas adoraciones a dioses, si había ciertas situaciones, Pablo se dio cuenta que era una ciudad estratégicamente buena para pasar ahí un tiempo como misionero. Y él estuvo ahí alrededor, dice ahí el libro de Hechos, 1 año 6 meses. 1 año 6 meses donde conoció a las personas, pero también les hablaba acerca de Jesús. Y una gran cantidad de personas se convirtieron en seguidores de Jesús y se formó una comunidad de iglesia. Gloria al Señor, ¿verdad? Entonces, esto lo podemos ver un poquito más detallado, ya en su casa usted con calma puede ver Hechos 18 y nos marca cómo fue un poquito de la formación de la iglesia de Corintios. Bueno, después de esto, de estar este tiempo Pablo en esa ciudad y levantar una iglesia, él empieza a iniciar iglesias en otras ciudades y se va. ¿Y qué creen? Un buen día le llegan reportes de la iglesia que ya había constituido en Corintio, que las cosas no iban bien. Imagínese usted que agarra y se va de viaje un tiempo por situaciones de trabajo, un negocio, y le mandan una carta a donde está y dice, hay problemas. ¿Cómo se sentiría usted? Preocupado. ¿Qué está pasando? Si yo los dejé bien, ¿en qué momento pasó esto, verdad?
¿Cuántas sorpresas nos hemos dado así como familias? Cuando salimos y de repente nos llegan ciertas noticias, ¿verdad? Bueno, así Pablo igual. Y bueno, estaba plagada, dice, que de toda clase de problemas, o sea, había muchos, y por eso escribe esta carta. Les digo, por lo menos 5 secciones principales de problemas principales. Pablo describe la problemática y responde con la misma palabra, con el Evangelio, dando las buenas nuevas acerca de Jesús, y les muestra cómo ellos no están viviendo conforme a lo que dicen creer. Imagínense, Corintios no estaba viviendo conforme a lo que dice creer. La carta enseña cómo ellos deben de aprender a pensar sobre cada área de la vida y a través de la palabra de Dios. O sea, responder conforme a la palabra de Dios. Y bueno, Pablo recibe un informe muy detallado que hay división en la iglesia. ¿Qué pasó? Después de Pablo, pues vinieron otros maestros que pasaron por la ciudad. Mínimo, ya en Corintio había 4 divisiones. Dice que unos seguían a Pablo, otros seguían a Apolos, otros seguían a Pedro y otros decían seguir a Cristo. Esto nos lo refiere primera carta a los Corintios, capítulo 1, del verso 11 al 12. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. Ay, qué complicado, ¿no? Entonces, observamos que en la iglesia de Corintios, aquellos que se habían convertido ya como iglesia, ahora se habían vuelto fanáticos alrededor de sus líderes. Qué peligroso. Entre ellos se faltaban el respeto al que favorecía a otro líder o maestro y desbordaban en soberbia y en falta de amor a la iglesia. ¡Auch! ¡Qué iglesia, no de Corintios! Lo bueno que estamos hablando de Corintios, ¿verdad? Gloria a Dios. Fíjese, es una cultura preventiva, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Al enterarse de esto por esta mujer, por esta familia de Cloé, pues Pablo responde, ¿verdad? Pablo responde, dice, la iglesia no es un concurso de popularidad. La iglesia es un conjunto de personas que están centradas en Jesús. Los líderes y maestros son simplemente siervos de Jesús. Gloria a Dios, cómo se enlazó esta última canción referente a la descripción de un siervo, ¿verdad? Entonces, el centro de la iglesia es Jesús y sobre las buenas nuevas que Él ha hecho. ¿Quién debe de ser glorificado en una iglesia? Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios nos previene para evitar las divisiones y Pablo a través de esta carta describe versículos muy importantes para prevenir las divisiones en el núcleo de la iglesia, ¿verdad? Es por eso que hoy, amado hermano, vamos a analizar a la luz de la palabra por lo menos 3 recomendaciones bíblicas que Pablo les refiere a la iglesia de Corintios para evitar las divisiones. Y que, ¿qué creen? Que también hoy en día son aplicables a nuestra iglesia actual, ¿sí? Entonces, voltéese a ver. Estamos bien hermosos, ¿verdad? Bien bonitos. Pero, ¿qué cree? También entre nosotros hay problemas. Y tenemos que prever, 1, si están
solucionarlos. Y 2, prevenir que no pase. Por eso la Biblia nos guía, ¿verdad? Y en las familias también, ¿verdad? Aquí nos vemos todos, pero en nuestras familias también hay situaciones. Entonces el Señor hoy nos guía en su palabra para que tomemos estas recomendaciones y que las podamos poner en práctica. Y son bien claritas, fíjese, un solo versículo nos lleva a entender una cultura de prevención de divisiones. Fíjese, primero dice Pablo, ahí en el verso 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y fíjese, Efesios capítulo 5, versos 19 y 20 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y entendemos con esto que nuestra primera referencia al hablar debe de ser la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es nuestra regla de fe. Amén. En lo que creemos, amado hermano. Pero también, al ser una regla de fe, también es una regla de conducta. Es decir, la palabra de Dios nos guía a conducirnos, pero también a actuar bíblicamente, ¿verdad? Gloria a Dios. Gálatas, dice capítulo 6, verso 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Y bueno, en esta recomendación donde dice, habléis todos una misma cosa, amado hermano, en donde Pablo nos está previniendo referente a cómo podemos evitar estas divisiones, es un punto muy importante porque estamos hablando de la comunicación. ¿Y qué tal somos comunicándonos, amado hermano? Alguna vez hicimos un ejercicio en alguna escuela dominical, me parece, en donde formamos aquí a varios hermanos y les dimos un mensaje, un versículo, ¿no? Entonces ese versículo pasó por uno, pasó por el otro y así, hasta llegar al hermano del final y adivinen si llegó completo el mensaje. Llegó todo distorsionado. ¿Y qué creen? Nosotros nos cuesta mucho comunicarnos. Es necesario, amado hermano, como iglesia, pero también como familia, aprender a comunicarnos, ¿sí? Entonces, la comunicación es muy importante entre nosotros como iglesia, porque nos va a dar dirección y nos va a ayudar a comprender el mensaje que mi hermano transmite. La comunicación es un proceso de transmisión de información entre dos o más individuos. Se puede clasificar en varios tipos. La comunicación verbal, que incluye lo oral y escrito, y la comunicación no verbal, que abarca gestos y expresiones faciales. La comunicación es esencial para el entendimiento de una organización y tiene diversas funciones, como informar y persuadir, entre otros. Y es importante, ¿verdad? ¿Cuántas veces no nos hemos sentido escuchados? Que decimos, tú no me escuchas, tú no me prestas atención. Y viceversa. ¿Cuántas veces nosotros no hemos escuchado y prestado atención? Es muy importante. Fíjese que hay una palabra que se llama cortesía, ¿sí? Y ahorita también, ¿se acuerdan que ya vimos los tipos de comunicación que puede haber? La verbal, pero también escrita o no verbal, ¿sí? Entonces,
les ha pasado, no sé, de pura casualidad, que llega un mensaje ahí a su WhatsApp y nada más vemos un grillo pasar, caminar, una bola así como en el desierto, ¿sí las has visto? No sabemos si lo mandamos de manera inadecuada, si no tuvo tiempo y no lo pudo leer, si no le pudo dar un like, si sí se enteró o no. También eso es parte de la comunicación. Amado hermano, tenemos que tener cortesía. ¿Para qué? Para contestar mensajes. Involucrémonos como parte activa de la comunicación de la iglesia, porque eso, no crea que los anuncios nada más son para verlos. Por lo menos yo sé que tenemos 1001 ocupaciones, todos, pero por lo menos dele un like o un me gusta o una cara triste si no le gustó, pero para saber que estamos ahí, ¿verdad? Contestemos, porque debemos de ser corteses los unos con los otros. Debemos tratarnos con delicadeza. ¿Qué es esto? Finura y elegancia. Me gustó, ¿eh? Eso me gustó. Con un lenguaje de redimidos. ¿Qué le parece? Mateo capítulo 7, verso 12 refiere una regla de oro, que muchos lo conocen como un refrán popular, pero realmente lo vemos en un contexto bíblico. Y dice, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces tratemos a los demás como queremos ser tratados, ¿verdad? Entonces, estas palabras se me quedaron mucho. Debemos entre nosotros tener cortesía y también tratarnos con delicadeza, ¿sí? Con una comunicación de redimidos, porque Cristo Jesús ha puesto el ejemplo. ¿Ve? Entonces, ahora bien, fíjese muy bien, el amor también es corrección. Se tiene, fíjese, que confrontar el pecado, pero se muestra con mansedumbre y se corrige con amor, ¿no? Lo que está haciendo Pablo tenía toda la autoridad, pero vemos al inicio de este versículo que él empieza corrigiendo con toda mansedumbre, con toda la autoridad que tenía como formador de la iglesia, como apóstol de Jesucristo, pero también él sabía que era necesario corregir y él lo hace con amor. Proverbios 3, 11, 12 dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues en su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo, al que quiere. Y la corrección, amado hermano, la tenemos a través de esta hermosa palabra. Dios nos corrige y nos forma. Segunda Timoteo 3, 16, 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y va a tener un resultado a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aún para comunicarse. Amén. Fíjese, no prejuicios, sino la palabra. ¿Cómo tenemos que corregir? No con nuestros prejuicios humanos, sino que debemos de usar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que las correcciones hay mansedumbre, pero también hay amor, aunque se confronta el pecado, ¿verdad? Entonces, para esto, amado hermano, Pablo tenía una madurez espiritual y refiere a ellos, fíjese, en 1 Corintios capítulo 3, les explica aún y dice, ok, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros
celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¡Qué fuerte! O sea, entre ustedes, dice Pablo, entre la parte de la iglesia, hay mucha falta de comunicación, pero también hace falta mucha madurez, ¿sí? La comunicación necesita mucha madurez, amado hermano, y necesita toda nuestra atención, porque si no podemos la palabra de por medio, si no nos comunicamos y no ponemos atención, puede haber un lenguaje mal interpretado. A veces, sobre todo con los departamentos dentro de la iglesia, ¿verdad? Nosotros escribimos ahí algo, por favor, te encargo esta situación y así, ok. Y de repente el hermano entiende otra cosa y ya después no sabemos que el hermano entendió otra cosa, ¿verdad? ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué es lo más fácil? Enojarnos, ¿verdad? Y no, esto no es lo correcto. Lo correcto es comunicarnos y decir, a ver, ¿qué pasó? Explícame, ¿no? ¿Qué está pasando? No podemos dar como interpretado un mensaje que no hemos tenido una explicación. ¿Qué tal si pasó algo? Entonces, debemos de comunicarnos de una manera cortés y de una manera respetuosa y decir, a ver, ¿qué está pasando, no? No haga interpretaciones, porque le va a pasar, a lo mejor, vamos a usar a Anamín ahorita, ¿no? A lo mejor y agarré y le hice una cara a mi hermana Anamín, ¿no? Y ella dijo, ay, esta lady me hizo una cara terrible, qué grosera, ¿no? ¿Y qué tal si a mí me dolía el estómago? O la muela, que eso es más terrible, ¿verdad? Entonces, ya vieron, o sea, hay un lenguaje no verbal, pero sí es importante comunicarnos. No demos por entendido lo que a veces no es, ¿sí? Acuérdense que nuestro lenguaje tiene que ser de redimidos. Paciencia. ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Y también tiene que ser de respeto, ¿verdad? Debemos de respetar, por ejemplo, en las familias, ¿a quién respetamos? A los papás, ¿verdad? Cuando nos dan una instrucción, ¿qué debemos de hacer? Obedecerla. ¿Y qué sentimos cuando no se nos obedece en una instrucción? Ay, ¿verdad? Bueno, Dios ha puesto líderes en su iglesia. Tenemos que respetarlos y obedecer cuando nos dan una instrucción, ¿sí? Dios nos ha puesto esas autoridades para respetar y decir, a ver, ¿en qué hacemos? Y no nos saltamos esa autoridad, ¿verdad? Entonces debemos aprender también a rendir esas cuentas. Pero, ¿qué cree? Los líderes también tenemos que poner ese ejemplo. O sea, cuando decimos, ok, ayúdame a esto, ¿qué tiene que pasar con la persona que le decimos o el hermano que le decimos ayúdame a esto? Él ya nos tuvo que verlo haciéndolo. O sea, tenemos que dar ese ejemplo. ¿Sí? Entonces, en cosas pequeñas y en grandes, cuando damos, eso también es parte de la autoridad. El ser un ejemplo práctico, ¿no? Así como cuando nosotros escuchamos la palabra, ¿no? Y de repente nuestros hijos llegamos a la casa y les decimos, oye, ayúdame a esto, mira, esto no se hace. ¿Qué sentiríamos si el hijo nos dice, pero si tú lo haces, pero si tú no lo haces? Entonces, ¿ya se dieron cuenta cuán importante es el ejemplo? Muy importante. Y bueno, ¿qué les parece esto de la comunicación? Dentro de la comunicación también debe de haber comunión.
Como iglesia debemos de tener comunicación, pero también comunión, que viene de una traducción original que significa koinonía, y dice que es lo que es compartido en común, se usa para denotar la participación común entre los creyentes. Y un ejemplo nos lo pone la primera iglesia en Hechos 2:42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Por lo menos algunas situaciones que como iglesia debemos de tener. ¿En qué debe de verse nuestro crecimiento? En nuestra doctrina, ¿verdad? Pero también en la relación que tenemos unos con otros. ¿Cómo es que estamos compartiendo? ¿Estamos orando? Muy bonito, hermano. Fíjese que sin ahí estamos creciendo y eso es una bendición. Pero ayer que estaba haciendo parte de terminación de este sermón, notaba que aunque pareciera que hay 3 iglesias diferentes, realmente no, todos somos Sinaí. No son los que se congregan los martes, las mujeres nada más, no son los jóvenes que están el sábado, el viernes, no solamente es algunas familias que vienen los miércoles, o no solamente somos nosotros los domingos, sino que todos somos parte de la iglesia Sinaí, ¿verdad? Y gracias a Dios por este crecimiento. Nos pasaba en fin de año, en el convivio que hubo, y ni sabíamos quién nos iba a tocar regalarle, pero ahí traímos nuestro regalo. Y ya estábamos todos contentos, ni nos conocíamos, pero sabíamos que teníamos algo en común. Todos somos hermanos en Cristo y pertenecemos y tenemos una identidad de que estamos congregados en la iglesia Sinaí y formamos parte de esta iglesia amada, que muchas veces se dijo pequeño, pero cuando a Dios le place, lo pequeño lo hace grande. ¿Ah? Entonces, nos invitamos a todos para que cuando pase estas situaciones, usted véngase con gozo. Yo no conocía muchas, pero me dio mucho gusto verlas, ¿verdad? De repente ahí en el grupo, ya se anexó alguien más, gracias a Dios que está. Y así, y no sabíamos quién, pero con amor trajimos nuestro presente, ¿verdad? Entonces, somos parte de una iglesia. Y esa comunicación también tiene que ser fraternal, ¿sí? Y nos tenemos que preocupar cómo está la otra hermana. De verdad que todos somos tomados en cuenta. Aunque usted piensa que no se ve, usted se ve, porque es parte de la iglesia. Aunque los oídos se quieran esconder en el pelo, ahí están escuchando, ¿sí? Aunque los dedos chiquitos parece que no tienen movimiento, ahí se están moviendo. Aunque usted se quiera esconder y se vaya rápido terminando el culto, ya sabemos que existe y que aquí está. Y que ahí va poco a poco. Es bonito, o sea, ser parte de una iglesia. Siéntase amado y cobijado, ¿sí? En la iglesia, así como Dios, no hay ni debe haber acepción de personas. Todos somos iguales ante Dios. Y esto ha sido algo que se nos ha marcado. Los niños son importantes, ¿sí? Y que muchas veces se nos olvida porque están ahí, ¿verdad? Encerraditos. Ya nada más nos damos cuenta cuando dan lata, pero ahí están. Ellos son importantes. Y Dios los usa. Los jóvenes son importantes. Describe la palabra que son la fuerza de la iglesia. Y es realidad. Sí, yo los veo que agarran las sillas y las suben. Uno intenta agarrar la silla y ya nos empieza a tronar la cintura, cargarla, la rodilla. Entonces, ellos son la fuerza de la iglesia y merecen un trato cordial. De vez en cuando mándeles una pixita en su reunión,
Ay, les va la pizza. Ay, sí. Ahora sí, ¿verdad? Ya despertaron los jóvenes, ¿ven? Sí. Entonces, por ejemplo, las mujeres son muy notorias, ¿verdad? Aquí no están las de los martes todavía, pero ya estuvieran gritando, así como los jóvenes, ¿verdad? Y así también los varones, aunque se ve que no están, pero sí están. Sí están, amado hermano. Y ya llegaron más. Gloria a Dios. Entonces, cada uno forma parte importante de la iglesia. Aunque usted piense que no se ve, sí se ve, de verdad. Y también, si bien, fíjese que es bien bonito ahí, la hermana, la pastora Raquel, me enseñó un pequeño regalito que le dieron. Era una abejita y que una flor. Dije, ay, qué bonito. Y fíjese que como servidor, y yo me imagino que como pastor, esas muestras de amor que no esperamos nos llenan mucho el corazón, porque a veces decimos, híjoles, o sea, servimos a Dios, ¿no? Pero esos pequeños oasis a nuestra vida para los servidores es de mucho valor. Y decimos, ay, gracias Dios por la vida de este hermano que se desprendió de lo mucho poco que tú le das y pensó en mí. Y eso es muy valioso para la vida de un servidor. Y aún entre nosotros debemos de hacer eso, amado hermano. El estar, el compartir, el ayudar, en desprendernos. Leímos, ¿no? Si en ti está hacer el bien, hazlo. Y aún más con la familia de la fe, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos a la iglesia, debemos de ser sensibles y receptivos, que hay miembros que necesitan ese apoyo, esa mano amiga de decir, a ver, ¿cómo estás? ¿En qué te ayudo? Vamos a orar juntos. Situaciones de compartir, ¿no? Hace, yo creo que como 2 años o 3, la pastora refería, ¿no? ¿Cómo me gustaría que Sinaí fuera una iglesia dadivosa? Yo creo que hoy en día Dios le concedió ese anhelo. Y sabemos y hemos aprendido como iglesia de Cristo en general, que aquel que da para la obra y aquel que da para nuestro hermano y aquel que da para el necesitado, el Señor no se queda con nada. O sea, Él lo retribuye y lo da. Al doble y al triple y muchas veces más. Pero tenemos que tener un corazón entendido y un corazón dadivoso. Dejarnos guiar para lo que Dios quiere o hacia donde Dios quiere que vayamos. ¿Amén? Y eso es parte de la comunicación. Una comunicación en amor. Una comunicación en empatía, en decir, ¿qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? De verdad qué bonito es. Y bueno, tenemos servicios a niños, antes se hacían cada mes, ahorita se van a hacer cada 2 meses, porque va a haber otro servicio especial para los niños. Y qué bonito es ver que te dicen, ¿en qué te ayudo? ¿Qué hago? Y aquí están, y eso, ay, gracias Señor, porque a veces volteamos y sentimos que no hay nadie, pero Dios pone a la persona adecuada. Y eso anima nuestro corazón. Entonces, como parte de la iglesia también nos tenemos que involucrar, ¿sí? Servir. Lo poquito o mucho que hagamos ayuda para edificar la iglesia. Y más cuando estamos creciendo, ¿verdad? El trabajo aumenta. Y bueno, partimos ahora, ya vimos la primera recomendación es que debemos de ver, habléis todos una misma cosa. La segunda recomendación para prevenir estas divisiones, bien fácil, evítalas. Dice aquí, sino que estéis perfectamente unidos. No, perdón.
y que no haya entre vosotros divisiones. Así de fácil, evítalas, ¿sí? No seas parte de. La palabra división viene de un original que significa cisma, ¿sí? Y esto significa una ruptura, una brecha, una grieta, una disensión. La disensión se traduce como algo contrario, algo que está en desacuerdo y algo que está en oposición. Separación que se produce en el núcleo de la organización cuando algunos de los individuos la abandona porque no está de acuerdo con la ideología o doctrina dominante. Separación a causa de un desacuerdo en lo esencial. Y hubo un ejemplo que me gustó, dice que una división, un sigma, ¿ha visto usted un tejido de un suéter? De esos que se tejen con aguja todavía, las virtuosas mujeres que saben tejer, ¿verdad? ¿Se ha visto algún suéter tejido? ¿Y qué pasa cuando un lado se deshila? ¿Verdad? Y se puede volver a unir. Así es una división. Es como un tejido con una ruptura. Y para volverlo a empatar es complicado. Y fíjese que sí, o sea, Dios nos libre de divisiones, porque son dolorosas, porque hieren, porque lastiman. Y tiene que tener un tiempo de restauración, ¿verdad? No es de un día para otro. Ya imagínese ese tejido, se ha desgarrado y ya no va a quedar nunca igual. Necesita ser restaurado. Y bueno, el apóstol Pablo, al entender esta situación que estaba pasando en la iglesia de Corintios, en el verso, fíjese, 10, verso 12, dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. Entonces, en el versículo 13, él, a modo de reprensión, los hace meditar en algunas preguntas retóricas que lanza. Y le dice Pablo en esta carta dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Con estas preguntas retóricas, Pablo quería que volvieran en sí, ¿no? Que reflexionaran qué estaban haciendo, así como decimos popularmente, que les cayera el 20 de las cosas, ¿sí? Que ya no se andaran con esas situaciones, sino que volvieran a lo que es fundamental. Que recuerden quién es la pieza más importante del rompecabezas de la vida cristiana, y este es Cristo, el principal fundamento, aquel que da el crecimiento de todas las cosas. Él también recompensa la obra justa. Y a veces a unos ya también se nos dan las preguntas así, ¿verdad? Luego cuando Abdiel, mi hijo, me pregunta lo obvio, le contesto con lo contrario. No, sí, seguro que sí. Y él mismo se queda sorprendido y dice: ¿en serio, mamá? Pues Pablo quería hacer esta misma situación, que les cayera el viento. O sea, ¿cómo va a estar dividido Cristo? ¿Quién debe de ser el principal entre vosotros? ¿Quién murió por nosotros? ¿En qué nombre somos bautizados? ¿Ah? Entonces, todo esto empieza a surgir y les tiene que describir en 1 Corintios capítulo 3, les dice, ¿se acuerdan que ya les habla que no les pudo hablar como espirituales? Pero también le dice en el verso 4 del capítulo 3, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos,
¿No sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Aquí eran divisiones por grupos. Unos se iban por Pablo porque a lo mejor y él tomaba en consideración al pueblo gentil, ¿verdad? Otros se iban con Apolos, que narra el libro de Hechos, que él era muy elocuente, muy asido en las escrituras, ¿verdad? Otros se iban con Pedro, a lo mejor y era un lenguaje duro, por eso le conocían como la roca, ¿no? Y otros más espirituales decían, yo soy de Cristo, a mí ni me juzgues. ¿Quién dice así? No, yo no sé nada, yo soy de Cristo. Simplemente todos somos parte del cuerpo, amado hermano. No tiene que haber distinciones. Y empieza Pablo a referirle, diciéndole, nosotros somos servidores, es lo único que somos. No vean al hombre, sino vean a Cristo Jesús. Y les dice, ya que este servicio, dice, habéis creído y según lo que a cada uno concedió el Señor. O sea, todo lo que tenemos, aún el servicio que Dios nos presta a hacer, es por gracia. Es un regalo del mismo Dios. Nosotros mismos no lo tenemos. ¿Qué somos sin Él? Nada, ¿verdad? Y bien, dice aquí, yo planté, versículo 6, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa, ¿conforme qué? A su labor, su función que están desarrollando. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, Él nos da, dice su palabra, gracia sobre gracia, ¿verdad? Una gracia que nos capacita a poder trabajar como Él quiere. Fíjese, su misericordia de Dios, ¿cuántas veces, amado hermano, nos hemos tenido que realizar una tarea que no tenemos idea de cómo se hace? Ni cómo. ¿Y qué tenemos que hacer? Señor, ayúdame. Y Él empieza a darnos la forma, la manera, la gracia, aún en los trabajos, amado hermano. Y más con ahorita los cambios fiscales. Luego estoy ahí, Señor, si tú no haces algo con este sistema, voy a enloquecer. Y aún Dios ahí mueve las situaciones. Nada, amado hermano, nos tiene que robar nuestra paz y nuestra tranquilidad que Dios da. Porque todo, dice aquí, es recibido por gracia. Y debemos de entender que todo lo que tenemos, llámese cosas, llámese servicio, viene de Dios. Y al que debemos de glorificar es a Él. Por lo tanto, amado hermano, esto nos lleva a entender que aquí en la iglesia no hay preferencias ni preferidos, solo redimidos, comprados a precio de sangre, a un precio muy alto y muy valioso. Amén. Todos debemos de cooperar, mas no competir. El que se lleva la honra y la gloria es Cristo. Así como en las películas, ¿verdad? Que al final ponen, y el crédito principal aquí en la iglesia es para Cristo Jesús. Él nos ayuda en todo. Hay peligros en donde dice, el peligro viene cuando el líder
y no el mensaje llegan a ser el centro de atención. Y por ahí nos han venido instando referente a doctrinas erróneas, ¿verdad? Entonces, en Corintios también enfrentaban muchas doctrinas en su forma de cultura, que ellos interpretaban de una forma carnal lo que tenía que ser interpretado bíblicamente. Hay una sola forma de aplicar la Escritura a nuestra vida diaria, ¿no? En la práctica. Y entonces, así pasa. A veces cuando vemos mucha, ahora sí que mezcla de conceptos en cuanto a la manera de expresar una doctrina. Vemos líderes con abusos significativos, ¿no? Tanto es así que ya han llegado a medios de comunicación. Por ahí, dentro de todo lo que se ha dado, ha habido defraudaciones, ha habido situaciones económicas, que están ahí sus estados financieros en internet, en donde nos damos cuenta que iglesias que tienen una preeminencia masiva, que realmente son sectas falsas, han violado los derechos de su iglesia, han vulnerado la manipulación en la vida de varias, en este caso, iglesias preeminentes, y que vemos en internet está plegado. ¿Por qué? Porque se fueron por corrientes de prosperidad, porque se fueron por corrientes neopentecostalistas, en donde se dejaron arrastrar por sus emociones. Y es por eso que nuestro fundamento tiene que ser bíblico, para que, dice aquí Colosenses, mira que nadie te engañe con vanas y huecas sutilezas, cosas que van encaminadas a filosofías de hombres y te llevan al error. O sea, aún la Biblia lo señala en la palabra, y la gente aún cae en las redes de los lobos rapaces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no leemos la Escritura. Entonces, fíjese cuán importante, y el peligro, ¿no? El peligro que viene cuando el líder y no el mensaje llegan a ser el centro de atención, ¿sí? Los líderes cristianos son simplemente instrumentos por medio de los cuales se comunica la palabra. Exaltarlos por el mensaje que proclaman es un error. Se debe exaltar a Cristo Jesús, al mensaje de salvación que trae, pero no a la persona, ¿verdad? Entonces, fíjese, todo esto va aunado un poquito al tema del miércoles, porque refiere un poquito de alejarse de toda idolatría, pero también vivir una vida santa. Y una vida santa, pues, nos conlleva esto, o sea, hablar todos una misma cosa, un lenguaje, ¿verdad? Pero también no hay que tener entre vosotros divisiones. Gloria a Dios. Dice Efesios capítulo 2, versos 20 y 22, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, debemos ser edificados, pero también debemos de ser ese pueblo santo, ese pueblo que agrada al Señor, que poco a poco, o sea, nos juntamos, ¿verdad? Eclesia, que viene del original, ser llamados para, pues, congregarnos y estar aquí, gloria a Dios, pero con un propósito, que es estar fundamentados en Cristo Jesús. Somos una iglesia fundamentada ¿en quién? En la roca, en Cristo Jesús.
Gloria a Dios. Y tercera recomendación para prevenir las divisiones en una iglesia, es una parte muy bonita y que viene al final, dice, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y cerramos como terminamos cantando, ¿se da cuenta? Sí, una misma mente y un mismo parecer. Fíjese, cuando una iglesia está en crecimiento, hay mayor posibilidad de conflictos y desacuerdos, porque ya somos ¿qué? Más. Pero ¿qué creen? Así como hizo Pablo, ante el conflicto debe de haber soluciones bíblicas, ¿sí? Pablo dio soluciones bíblicas para cada conflicto. La primera iglesia creció, ¿se acuerda de la iglesia de Hechos? Que empezó a crecer. Nos dio un ejemplo, ahí por ejemplo en Hechos 6:1-7 tenemos una situación de un conflicto que se dio en la iglesia primitiva, pero también viene una solución. El conflicto decía, Hechos 6:1-7, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Y estaba el conflicto. Pero ¿qué dijimos? Que ante conflictos debe de haber soluciones bíblicas. Y ahí adelante viene esa misma solución. Dice así, buscad pues hermanos, esta fue la solución, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y hubo un resultado, dice el verso 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón y a Parmenas, y a Nicolás procédito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y hubo una consecuencia, dice, a raíz de esta solución, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Los problemas deben de tener soluciones no humanas, sino bíblicas. Y refiere también, fíjese, necesitamos tener una misma mente y un mismo parecer. Y para eso Pedro nos ayuda y nos dice en Pedro 3, en el capítulo 3, verso 8-12 dice, es necesario que tengamos una buena conciencia. ¿Cómo vamos a tener un solo sentir, un solo pensamiento? Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. ¿Cómo debemos de ser? Compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino al contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Qué le parece? Ahí nos dan recomendaciones para que nuestro sentir sea como el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. También refiere Filipenses 4, verso 2-9, versículo 8 específicamente. Por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensáis. ¿En qué debe de estar nuestros pensamientos?
en lo que es de Cristo, en lo que es amable, en lo que es verdadero, en lo que es puro. Todo esto, amado hermano, si nosotros nos nutrimos en la palabra, si estamos buscando lo que es bueno, hacernos bien los unos a los otros, vamos a entender que somos un cuerpo y nos debemos cuidar, ¿verdad? Primera de Corintios 12, 18 al 23 dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora muchos son los miembros, pero el cuerpo es uno. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen ser más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. ¿Se acuerda que les dije que aunque nos escondamos, usted es importante para el cuerpo de Cristo? Usted es importante para esta iglesia. Y debemos de ser, amado hermano, provocadores de la unidad. Ver qué estamos hablando, evitar las divisiones. Dice la misma palabra en 2 Timoteo 2:16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. 2 Timoteo 3:5 dice, que tendrá apariencia de piedad, pero negará la eficacia de ella. A estos evita. Es necesario, amado hermano, que como iglesia fomentemos la unidad, con una misma mente y un mismo parecer, con una misma mente cristocéntrica. Que haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y fíjese, quiero terminar, póngase de pie. Gloria a Dios. Por ahí sí está mi esposo. Ahí está. Les quiero compartir una pequeña reflexión que encontré ayer investigando referente a este tema. Fíjese, cuán importante es la unidad como familias, pero también como iglesia, ¿verdad? Dice esta pequeña reflexión: cuentan que un anciano labrador tenía varios hijos jóvenes que se llevaban mal entre sí y peleaban constantemente. Un día los congregó a todos y mandó a traer unas cuantas varas. Las colocó todas juntas e hizo un manojo de ellas y les preguntó cuál de ellos se atrevería a romperlo. Uno tras otro, todos se esforzaban para poder lograrlo, pero ninguno pudo conseguirlo. Entonces el padre desató el manojo y tomando una de las varas y otra de las varas y otra de las varas, así, una a una les mostró, ahorita se agarraba esta, pum, cuán fácil se partían, y enseguida les dijo: de esta manera, hijos míos, si están todos unidos, nadie podrá vencerlos. Pero si están divididos y enemistados,
el primero que quiera hacerles mal, lo logrará. Entonces, como iglesia, amado hermano, y como familias, debemos de estar prevenidos y cuidarnos las espaldas. Todos no somos fáciles de dividir, de romper, pero si nos separamos, es muy fácil que se rompa cada uno. Vamos a orar y decirle: Señor, ayúdanos.